Hilario Camacho nos hizo soñar a todos con bosques encantados y paralizó a la España de los 80 con la melancolía de sus sintonías televisivas. Pero detrás de esa voz inconfundible y esa sonrisa tímida se ocultaba un tormento insoportable que las cámaras jamás quisieron enfocar. ¿Cómo es posible que el brillante arquitecto musical que le regaló himnos inmortales a gigantes de la talla de Joaquín Sabina y Luz Casal terminara arrastrando su guitarra por tugurios de mala muerte, sumido en la ruina financiera por culpa de la avaricia desmedida de las discográficas? Qué inconfesables secretos de alcoba y qué demoledoras dependencias químicas consumían sus madrugadas mientras el país entero, completamente ajeno a su calvario personal, tarareaba la inocente melodía de David el Ñomo. Fue víctima de la traición más despiadada por parte de unos ejecutivos sin alma que amasaron fortunas incalculables con su talento para luego condenarlo al destierro mediático con una frialdad verdaderamente inhumana. Qué terrible y macabro mensaje cifrado escondió a plena vista en los versos de su último y desgarrador disco justo antes de tomar una decisión fatal y emprender su fatídico viaje sin retorno aquel caluroso agosto de 2006. Prepárense para presenciar la caída a los infiernos de un genio incomprendido y descubrir la escandalosa hipocresía de una industria que lo devoró vivo para lucrarse descaradamente con su tragedia. No aparten la mirada y quédense hasta el último segundo de esta emisión, porque hoy vamos a destapar la cruda, incómoda y dolorosa verdad que los poderosos intentaron silenciar para siempre. Corría el año 1948 en un Madrid teñido de grises absolutos, donde el eco de los pasos solitarios resonaba en calles empedradas que aún olían a escasez, a carbón barato y a un silencio denso, impuesto por los años de plomo de una posguerra interminable. El céntrico barrio de Chamberí no era ni por asomo el epicentro de la modernidad y el bullicio que conocemos hoy, sino un laberinto de fachadas austeras, portales oscuros y vecinos que habían aprendido a sobrevivir hablando en susurros detrás de las persianas a medio bajar. En este escenario casi asfixiante, abrumadoramente rutinario, nació nuestro protagonista. Llegó al seno de un hogar donde las expectativas tradicionales pesaban sobre los hombros como losas de mármol de un mausoleo. En aquella época se esperaba de los jóvenes una obediencia ciega, una rectitud inquebrantable y un camino trazado sin el más mínimo desvío hacia la respetabilidad que otorgaba un empleo fijo y seguro. La creatividad desbordante, las ensoñaciones poéticas o el deseo de vivir del arte eran vistos casi como una enfermedad contagiosa, un capricho sumamente peligroso que desviaba a los hombres de bien de sus obligaciones morales y familiares. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de opresión silenciosa, un espíritu inquieto comenzaba a agitarse con fuerza. El joven Hilario no veía el mundo en el austero blanco y negro de sus contemporáneos. Su mente era un caleidoscopio de emociones turbulentas que chocaban violentamente contra las cuatro paredes de su habitación juvenil. La tensión en casa era palpable desde la adolescencia, un tira y afloja constante entre el deber ser que le exigían y el querer ser que le dictaba la sangre. Y fue exactamente entonces, en uno de esos momentos de soledad abrumadora y angustia adolescente, cuando sus manos encontraron la cálida madera y las tensas cuerdas de una guitarra. No se equivoquen, no fue un simple pasatiempo de juventud ni un capricho pasajero. Aquel instrumento se convirtió instantáneamente en su única tabla de salvación, en su confidente más leal, en la única voz capaz de traducir el torrente de sentimientos contradictorios que le quemaba por dentro. Cada acorde que aprendía a rasguear, cada melodía que lograba descifrar de oído, era un pequeño y secreto acto de rebelión contra el destino gris que le habían preparado meticulosamente. La guitarra le ofrecía un refugio inexpugnable, un territorio donde él era el rey absoluto, pero también, sin que él pudiera siquiera llegar a sospecharlo, estaba firmando en ese preciso instante el pacto invisible que sellaría su condena emocional en el futuro. Porque intentar escapar del guión rígidamente establecido en aquella España intolerante tenía un precio altísimo, y él estaba a punto de pagar la primera cuota de una deuda que lo perseguiría hasta el final. La presión del entorno, por encajar en el molde del éxito convencional y respetable, era absolutamente asfixiante. Para mantener las apariencias intactas y apaciguar las cada vez más agitadas aguas familiares,
El joven tuvo que ceder ante las exigencias y cruzar las majestuosas y frías puertas de la universidad para matricularse en la prestigiosa carrera de Ciencias Económicas. Imaginen por un segundo el contraste desgarrador. Un alma de poeta puro, un arquitecto de las emociones humanas más sutiles, obligado a pasar sus radiantes mañanas rodeado de fríos balances contables, estadísticas sin alma, áridos libros de derecho mercantil y despiadadas leyes de oferta y demanda. Las aulas universitarias, con su olor a tiza y a ambiciones materiales, se convirtieron rápidamente en su particular prisión de traje y corbata. Era un impostor en un mundo de calculadoras. Pero cuando el sol por fin se ocultaba, cuando las sombras abrazaban la capital y los ciudadanos de bien se retiraban a sus hogares, comenzaba la verdadera vida. Llevaba una doble existencia que rozaba el peligro, digna de una novela de espionaje emocional. Cambiaba velozmente los pesados libros de contabilidad por la funda de su vieja guitarra y se sumergía de lleno en la bohemia clandestina de un Madrid que, bajo la superficie de orden y control, hervía en las sombras de la noche. Eran madrugadas interminables en pequeños locales subterráneos, tugurios saturados de un humo denso que irritaba los ojos, donde el alcohol barato aflojaba las lenguas temerosas y se gestaban revoluciones culturales en voz baja, casi al oído. Allí, bajo luces mortecinas y ante miradas escrutadoras, comenzó a cosechar sus primeros aplausos sinceros. Un público muy reducido, pero inmensamente ferviente, empezó a notar que la voz de aquel supuesto estudiante de economía tenía un filo distinto a las demás, una melancolía rasgada que te atrapaba la garganta y no te soltaba. La enorme tensión de mantener estas dos vidas paralelas, de cambiar de máscara 2 veces al día, lo estaba consumiendo velozmente por dentro. El agotamiento físico de trasnochar entre bohemios y la fatiga mental de fingir un interés nulo por los números macroeconómicos lo llevaron inevitablemente al borde del colapso nervioso. Y así llegó el día definitivo, el momento de valentía absoluta, de ruptura total y, quizás a ojos de los suyos, de locura imperdonable. En un acto de rebeldía frontal que dejó a su entorno paralizado por el asombro y ahogado en la indignación, cerró los pesados libros de economía para siempre. Tomó la firme decisión de abandonar la engañosa pero reconfortante seguridad del codiciado título universitario, renunciando de un plumazo a un futuro predecible, respetado y económicamente acomodado, para lanzarse de cabeza, sin red de seguridad, al abismo incierto, oscuro y sumamente traicionero de los escenarios profesionales. Y aunque dio ese audaz salto al vacío esperando encontrar la ansiada libertad creadora, lo que halló en su caída fue una industria implacable, afilando los cuchillos, lista para devorarlo vivo. Nos adentramos de lleno en la convulsa, fascinante y peligrosa década de los años 70. El panorama musical español no estaba simplemente cambiando, estaba experimentando un terremoto subterráneo de magnitudes históricas. Había toda una nueva generación que despertaba abruptamente de un largo y oscuro letargo, jóvenes sedientos de verdades crudas que jamás se decían en los noticiarios oficiales ni en los periódicos censurados. Las calles necesitaban con urgencia voces que cantaran sus frustraciones acumuladas, sus miedos paralizantes y sus anhelos más profundos de libertad. De este caldo de cultivo social surgió el arrollador movimiento de los cantautores, figuras casi mesiánicas que subían al escenario sin más artificios ni pirotecnia que una guitarra de madera y un mensaje que quemaba en los labios. En este renacer cultural, él parecía haber encontrado por fin, de manera natural, su ansiado lugar en el mundo. Sus primeros pasos profesionales serios estuvieron marcados por un entusiasmo febril, una energía inagotable, colaborando estrechamente con otros poetas, arreglistas y músicos en estudios de grabación que parecían auténticas trincheras de resistencia cultural. La ilusión lo empapaba todo. En el año 1972 logró plasmar toda esa rabia contenida y esa sensibilidad a flor de piel en su primer disco de larga duración, una obra fundacional en su carrera titulada muy significativamente A pesar de todo. El título mismo no era casualidad, era una rotunda declaración de intenciones, un grito de supervivencia vital ante las monumentales adversidades que ya empezaba a vislumbrar en el horizonte.
Sin embargo, el choque frontal con la dura realidad del negocio discográfico fue brutal, desolador y profundamente traumático para su espíritu idealista. Descubrió, con un dolor punzante en el centro del pecho, que el talento compositivo puro, la voz afinada con precisión milimétrica y las letras sublimes que erizaban la piel de sus amigos no eran pasaportes suficientes para abrir las pesadas y doradas puertas de la gloria. Detrás de la magia de los estudios de grabación y del humo romántico de los cafés se escondía un entramado oscuro, frío y despiadado de despachos enmoquetados. Un mundo dominado con puño de hierro por ejecutivos de traje a medida, corbata de seda y corazón de hielo. Hombres de negocios puros y duros que no entendían ni una sola palabra de metáforas o poesía, sino que hablaban el lenguaje exclusivo de las cifras de ventas, de los márgenes de beneficio trimestrales y de la creación de productos plásticos empaquetados para el consumo rápido y masivo. Tuvo que enfrentarse en solitario a rechazos humillantes, a esperas interminables en salas de recepción, a las sonrisas condescendientes de directivos arrogantes que le daban palmadas en la espalda mientras le decían que su música era, lamentablemente, demasiado compleja, excesivamente triste, poco comercial o, simplemente, invendible para el gran público que buscaba estribillos fáciles de digerir. El joven idealista, que solo quería regalar belleza al mundo, se dio de bruces, a gran velocidad, contra el implacable muro de hormigón armado del mercantilismo más feroz y salvaje. Pero el golpe más devastador para su enorme orgullo artístico no vendría de los fríos despachos de los directivos, sino de los propios y anhelados escenarios que compartía noche tras noche. La competencia en aquellos años de despertar cultural era, para decirlo sin rodeos, feroz, descarnada y absolutamente implacable. Nuestro protagonista poseía una técnica de guitarra prodigiosa, verdaderamente envidiable, y una sensibilidad vocal capaz de quebrar el cristal más grueso, pero tuvo la inmensa desgracia, o el capricho del destino, de coincidir en el tiempo y en el espacio con figuras que ya se estaban convirtiendo en tótems intocables de la cultura española. Imaginen el tormento psicológico, la tortura silenciosa que supone subirte a un escenario sabiendo que, por brillante que sea tu actuación, el público siempre te estará comparando con los gigantes mediáticos de la época. Hombres que acaparaban todas las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos y los escasos espacios musicales de la televisión en blanco y negro. Él se vio rápidamente empujado a vivir bajo la sombra alargada de estos colosos, desarrollando muy pronto lo que en los círculos más íntimos de la profesión se conoce como el doloroso síndrome del eterno segundón. Era una dualidad enloquecedora. Por un lado, los críticos musicales más exigentes y elitistas se deshacían en elogios hacia su obra, lo calificaban de genio indiscutible, de innovador revolucionario, de poeta urbano sin igual. Pero, por otro lado, esa aclamación erudita jamás lograba traducirse en un volumen de ventas que le permitiera respirar con tranquilidad. El gran público, esa masa caprichosa y volátil que decide quién sube al Olimpo y quién se hunde en el barro, compraba masivamente los discos de sus rivales, dejándolo a él en un rincón reservado para oídos selectos. Lejos de intentar simplificar su mensaje para agradar a las masas, en un acto de soberbia artística o de pura desesperación, decidió redoblar la apuesta. Giró bruscamente hacia letras todavía más poéticas, más complejas, sumergiéndose en abismos existenciales y referencias literarias que, paradójicamente, lo alejaban aún más de las radios comerciales y del aplauso fácil que, en secreto, aunque jamás lo confesara en voz alta, anhelaba con toda su alma. Y fue precisamente en esa encrucijada de incomprensión popular y brillantez musical donde la industria discográfica, con su olfato de sabueso para el negocio, decidió asestarle la primera gran traición a su ego. Los pasillos enmoquetados de las grandes discográficas murmuraban un secreto a voces. Hilario no vendía millones de copias, pero tenía un don casi sobrenatural, una facilidad pasmosa e insultante para tejer melodías absolutamente perfectas y estructurar canciones que funcionaban como mecanismos de relojería emocional. Al darse cuenta de esto, los directivos, que carecían de escrúpulos pero poseían calculadoras muy precisas, comenzaron a utilizarlo como el arquitecto en la sombra de los éxitos ajenos. Le pedían, a veces con falsas sonrisas y otras con exigencias contractuales veladas, que cediera sus maravillosas composiciones a otras estrellas de la compañía.
Imaginen por un segundo la agonía pura y desgarradora de encerrarte de madrugada en tu habitación, desnudar tu alma sobre el papel, encontrar la secuencia de acordes perfecta para describir tu dolor más íntimo, y luego tener que entregar esa obra maestra en un sobre cerrado para que otro artista se llevara la gloria. Así fue como salieron de sus manos, de su guitarra y de sus noches de insomnio, joyas musicales que luego fueron interpretadas y popularizadas por gigantes indiscutibles como Joaquín Sabina, Luz Casal o Pedro Ruy Blas, entre muchos otros que cimentaron sus monumentales carreras sobre los cimientos que él construía. El sabor que le dejaba este negocio era profundamente agridulce, un veneno lento que iba corroyendo su autoestima día tras día. Los cheques por los derechos de autor llegaban a su buzón y le permitían pagar el alquiler, sí, pero el dinero nunca ha sido un bálsamo suficiente para curar el orgullo herido de un creador genuino. Ver su propio sufrimiento, sus propias vivencias y sus más profundos anhelos cantados por otra voz en estadios abarrotados de gente enloquecida, mientras él tenía que conformarse con actuar en pequeños locales con poca iluminación, era una tortura psicológica de primer nivel. Estaba construyendo rascacielos dorados para sus compañeros de profesión, mientras él mismo se veía forzado a habitar en una chabola emocional de la que parecía imposible escapar. Aún así, reunió las fuerzas suficientes para lanzar Un órdago a la industria, un disco que pretendía ser su consagración definitiva, pero que terminó convirtiéndose en su espejismo más doloroso. Corría el año 1975, un momento verdaderamente volcánico en la historia del país, un instante en el que todo parecía a punto de saltar por los aires, y fue en ese preciso y tenso contexto cuando salió al mercado su aclamado trabajo titulado De Paso. Las crónicas de la época son unánimes. Fue una obra maestra absoluta, un disco adelantado a su tiempo, rebosante de arreglos sofisticados, influencias internacionales y una lírica que cortaba la respiración por su madurez. La crítica especializada se rindió a sus pies, otorgándole premios de prestigio, escribiendo largas y pomposas columnas dominicales sobre su genio incomprendido y elevándolo a la categoría de artista de culto. Pero la realidad fuera del papel impreso, la realidad de las calles y de las tiendas de discos, era abrumadoramente fría y desoladora. El público masivo le dio la espalda una vez más. Las estanterías de las grandes superficies devolvían las cajas de vinilos sin abrir a los almacenes de la discográfica. Fue la consagración definitiva de la aclamación vacía, un fenómeno terriblemente destructivo para la salud mental de cualquier artista. Era aclamado por los eruditos que leían los periódicos cultos, pero ignorado por el pueblo llano que llenaba las salas de conciertos. Y mientras los expertos desmenuzaban las metáforas de sus canciones en salones elegantes, él se veía obligado a enfrentarse a la cruda, agotadora y nada glamurosa vida en la carretera. Lejos de las limusinas y los hoteles de 5 estrellas que la gente imaginaba, sus giras eran un calvario logístico. Interminables viajes nocturnos cruzando la península en vehículos poco fiables, durmiendo en pensiones frías y lúgubres de carreteras secundarias, para llegar a pueblos remotos donde, en muchas ocasiones, el promotor local ni siquiera se había molestado en pegar los carteles anunciando su actuación. La disonancia cognitiva entre ser considerado un maestro indiscutible de la música española y tener que pelear los honorarios miserables con dueños de tabernas a altas horas de la madrugada empezó a abrir grietas profundas y peligrosas en su estabilidad emocional. Y justo cuando pensaba que por fin había entendido las reglas de este juego cruel, el tablero entero saltó por los aires, cambiando las normas para siempre. El reloj de la historia es implacable y no se detiene a consolar a nadie. A finales de la década de los 70, un huracán político y social de proporciones titánicas barrió el país de norte a sur. Con la caída del viejo régimen y la llegada abrupta de la ansiada libertad, España decidió cambiar de piel de la noche a la mañana. La sociedad, agotada tras décadas de censura, de mensajes en clave y de solemnidad impuesta, experimentó un estallido de energía incontenible. Y en medio de esta euforia colectiva se produjo un desajuste artístico fatal para nuestro protagonista. De repente, casi de un día para otro, los cantautores,
aquellos hombres serios de barba poblada, camisa oscura y guitarra de palo que cantaban sobre la opresión y la tristeza, dejaron de ser la novedad fascinante. Pasaron a ser vistos por las nuevas generaciones como reliquias aburridas de un pasado oscuro que todos estaban desesperados por olvidar. La industria musical, siempre esclava de las tendencias, dio un volantazo violento. Los directivos de traje exigían ahora ritmos ligeros, estribillos pegadizos, melodías para bailar hasta el amanecer. No querían poesía profunda, ni reflexiones metafísicas, ni quejas sociales. Querían fiesta, evasión y purpurina. Hilario se encontró de bruces ante una encrucijada existencial y profesional aterradora. Era un hombre joven, en la plenitud de sus facultades creativas, pero el mercado lo estaba tratando como a un dinosaurio en vías de extinción. Tenía que tomar una decisión rápida y desesperada, o se renovaba radicalmente, traicionando su esencia poética, o se resignaba a desaparecer lentamente en el cruel pozo del olvido mediático. Su mente, ya de por sí atormentada por los fracasos comerciales del pasado, entró en una fase de ebullición febril. Comenzó una búsqueda desesperada, casi obsesiva, de un nuevo sonido, experimentando en soledad, intentando descifrar el código de la modernidad, sin perder en el intento los jirones de alma que aún le quedaban intactos. Pero la modernidad estaba a punto de arrollarlo con la fuerza de un tren de mercancías descontrolado, iluminado con luces de neón. Y así, mientras él intentaba reajustar su brújula artística en la soledad de su estudio, las calles de Madrid estallaron en un frenesí de color, laca y sintetizadores. Había nacido la mítica movida madrileña. El nuevo orden mundial traía consigo una explosión de estética transgresora, de grupos de pop de colores chillones, de hombreras exageradas y de una rebeldía que ya no buscaba cambiar el sistema político, sino simplemente exprimir la noche hasta la última gota. El choque generacional fue brutal, casi ensordecedor. Hilario, con su aura de poeta melancólico y su bagaje de cantautor profundo, se vio arrojado a un ruedo lleno de jóvenes descarados que lo miraban por encima del hombro, considerándolo el aburrido remanente de una época superada. Era el hermano mayor, responsable intentando colarse en la fiesta descontrolada de los adolescentes. Pero se negaba rotundamente a rendirse, su orgullo de creador se lo impedía. En un intento verdaderamente titánico y conmovedor de supervivencia profesional, buscó rodearse de productores modernos, intentó acoplar su poesía a ritmos más acelerados, e incluso llegó a colaborar con algunos de los iconos emergentes de esta nueva ola, intentando desesperadamente tender un puente entre su profundidad emocional y la frivolidad ruidosa que dominaba las ondas radiales. Fue un esfuerzo extenuante, un desgaste enorme de energía vital para no hundirse en un mercado feroz que devoraba a sus propios ídolos en cuestión de meses y escupía los huesos sin miramientos. Este pulso constante contra las tendencias, este intento agónico de mantenerse a flote en aguas que le eran completamente ajenas, lo dejó exhausto, frágil y terriblemente vulnerable a los espejismos de la noche madrileña. Y fue en esas noches interminables, buscando refugio para sus inseguridades, donde las luces de la fiesta comenzaron a proyectar las sombras más siniestras sobre su vida privada. Los misterios del corazón, mis queridos oyentes, siempre han sido el motor incombustible de los grandes creadores, pero en el caso de nuestro protagonista, las pasiones se convirtieron en un laberinto sin salida. A medida que la década de los 80 avanzaba con su ritmo frenético y mientras él sentía que la industria musical lo iba arrinconando lenta pero inexorablemente, su vida privada comenzó a resquebrajarse. La prensa del corazón de aquella época, siempre tan ocupada persiguiendo a folclóricas y toreros, pasó completamente por alto las tempestades emocionales que azotaban la intimidad de este cantautor. Detrás de esa imagen de hombre reflexivo y tranquilo, se ocultaba un espíritu terriblemente inestable. Sus amistades íntimas y relaciones cercanas se caracterizaban por una intensidad volcánica que, inevitablemente, terminaba consumiendo a ambas partes. Las mujeres que pasaron por su vida, musas silenciosas de sus letras más desgarradoras, conocieron de primera mano a un hombre profundamente cariñoso, pero lastrado por una melancolía patológica imposible de curar. Cuando el clamor de los escasos aplausos se desvanecía y regresaba a la quietud abrumadora de su apartamento, el silencio se le hacía insoportable.
Era en esas madrugadas solitarias, buscando acallar las voces de la inseguridad y el pánico al fracaso, cuando empezó a flirtear peligrosamente con la evasión. Los rumores que circulaban en los mentideros de la profesión hablaban de noches que se alargaban hasta fundirse con el mediodía siguiente. Para soportar el peso aplastante de sus decepciones, buscó consuelo en hábitos destructivos y compañías que celebraban el exceso. Las dependencias químicas comenzaron a ganar terreno en su rutina diaria, tejidas sutilmente bajo el pretexto de estimular la creatividad. Era el inicio de un descenso a los infiernos, un pacto con sus demonios personales que le cobraría unos intereses altísimos. Pero la vida, con su ironía macabra, le tenía reservado un salvavidas envenenado, un encargo que lo sacaría de la penumbra, pero que le infligiría la herida más profunda a su orgullo de artista. Pónganse en situación. Era la mitad de la década de los 80. Su cuenta bancaria languidecía, los teléfonos de las discográficas habían dejado de sonar, y la necesidad económica apretaba como una soga al cuello. Fue entonces cuando recibió una llamada inusual. Una productora de televisión le propuso componer e interpretar la banda sonora para una serie de dibujos animados sobre unos pequeños seres de los bosques. Sí, estamos hablando del inolvidable fenómeno que fue David el Gnomo. Para un cantautor curtido en la protesta social, en la poesía metafísica y en los abismos del alma humana, aceptar cantar sobre un diminuto personaje de gorro rojo que era 7 veces más fuerte que tú, suponía, a priori, una claudicación artística humillante. Sin embargo, Hilario, demostrando una vez más ese don melódico sobrenatural que poseía, no hizo un trabajo de encargo mediocre. Compuso una sintonía absolutamente perfecta, un estribillo contagioso, lleno de vitalidad y esperanza, que se grabó a fuego en la memoria de millones y millones de niños en España y en todo el mundo. El éxito fue monumental, un huracán mediático sin precedentes. De la noche a la mañana, su voz sonaba en todos los hogares, en los patios de los colegios, en las fiestas infantiles. Pero deténganse a pensar por un segundo en la brutal y cruel paradoja que esto suponía. Imaginen el tormento psicológico de un hombre que se estaba ahogando en sus propias sombras, lidiando con sustancias y dependencias en la más estricta intimidad, mientras el país entero lo veneraba por cantar sobre la alegría de vivir en el bosque mágico. El contraste entre la inocencia luminosa de su obra más famosa y la negrura absoluta de su mente en aquel momento es, sencillamente, escalofriante. Y si creen que al menos este triunfo colosal le trajo la paz financiera que tanto anhelaba, prepárense para descubrir la cara más despiadada y ruin del negocio del entretenimiento. La maquinaria devoradora de la industria no tiene piedad con los poetas. Cuando Hilario firmó el contrato para aquella serie infantil, lo hizo acorralado por las deudas y, como tantos otros genios, con un desconocimiento total de las artimañas legales que escondía la letra pequeña. Los tiburones de los despachos sabían perfectamente lo que hacían. Le ofrecieron una cantidad fija, un espejismo de dinero rápido que le solucionaba el mes, pero a cambio, le obligaron a ceder un porcentaje escandaloso de los derechos de explotación y autoría. Lo que ocurrió después es historia de la infamia discográfica. La serie no solo triunfó en España, cruzó fronteras, se dobló a decenas de idiomas y se emitió en medio mundo. Los discos de la banda sonora despacharon copias por cientos de miles. Los casetes se agotaban en las gasolineras y grandes almacenes. Se generaron millones y millones de pesetas en beneficios, una auténtica lluvia de oro, que fue a parar directamente a los bolsillos forrados de los ejecutivos y productores. Mientras tanto, el verdadero creador de la magia, el hombre cuya voz sostenía todo el imperio de aquel pequeño gnomo, miraba su libreta de ahorros con una mezcla de estupefacción y rabia contenida. Ver el éxito global de su obra, mientras él seguía sufriendo para llegar a fin de mes, fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. El resentimiento comenzó a echar raíces profundas en su corazón. Fue el momento en el que perdió la última pizca de fe que le quedaba en el ser humano y en la industria cultural. Se sintió estafado, utilizado como un simple peón en un tablero donde otros jugaban con el trabajo de su vida. Con el alma herida y el orgullo pisoteado, Hilario reunió toda esa bilis, todo ese dolor y esa decepción acumulada para canalizarlos hacia el que sería, sin lugar a dudas, el momento cumbre de toda su existencia.
Llegamos al año 1986. La televisión pública española, el único canal que existía y que paralizaba literalmente a la nación entera, preparaba el lanzamiento de una serie que prometía hacer historia. Se llamaba Tristeza de Amor. Estaba protagonizada por los titanes de la pantalla, encabezados por Alfredo Landa, y narraba las miserias, las rivalidades y los desengaños en la redacción de una emisora de radio nocturna. Los creadores de la serie necesitaban desesperadamente una canción de cabecera que capturara exactamente esa atmósfera. La melancolía urbana, el humo de los cigarrillos a las 3 de la madrugada, las relaciones rotas y el sabor amargo de la vida adulta. Y nadie en todo el país conocía ese territorio emocional mejor que Hilario. Cuando le pasaron el encargo, no tuvo que inventar nada. Simplemente abrió su diario íntimo y dejó que su propia experiencia sangrara sobre el papel. Y así nació el himno indiscutible de toda una generación. Esa melodía cadenciosa, ese saxofón desgarrado y esa letra que era pura poesía urbana atraparon al instante a una audiencia masiva. Cada martes por la noche, las calles de España se quedaban desiertas. Millones de personas se sentaban frente a sus televisores en silencio solo para escuchar los primeros acordes de su canción. Fue un fenómeno sociológico sin precedentes. De repente, aquel eterno segundón, el arquitecto de los éxitos ajenos, el cantante de dibujos animados que había sido estafado en los despachos, saltó directamente a la estratosfera del éxito absoluto. Las revistas, que antes lo ignoraban, ahora se peleaban por entrevistarlo. Su rostro, marcado ya por las profundas cicatrices de la vida, asomaba en todos los escaparates. Era número 1 en las listas de ventas, y esta vez, el reconocimiento iba acompañado de su nombre y apellidos en letras mayúsculas. Pero, mis queridos amigos, en el mundo del espectáculo, tocar el cielo con las manos suele ser el paso inmediatamente anterior a precipitarse al vacío más oscuro. Tocar el cielo con las manos, acariciar la gloria suprema que todos anhelan, suele ser el paso inmediatamente anterior a precipitarse hacia el abismo más oscuro y aterrador. Tras el arrollador y ensordecedor éxito de aquella mítica sintonía televisiva, Hilario se encontró de bruces con una realidad para la que nadie, absolutamente nadie, te prepara. Imaginen la escena. Las mismas revistas que durante décadas habían ignorado olímpicamente sus discos, ahora se peleaban a dentelladas por conseguir una triste fotografía suya tomando un café. Los programas de máxima audiencia suplicaban su presencia, los presentadores de sonrisa profusa lo abrazaban como si fueran amigos de toda la vida, y, de repente, su cuenta bancaria comenzó a reflejar cifras que en su austera juventud en Chamberí le habrían parecido pura ciencia ficción. Había alcanzado la cima del mundo, sí, el reconocimiento que había esperado y por el que había sangrado durante 20 años finalmente era suyo. Pero, mis queridos oyentes, la fama es un veneno dulce y corrosivo. En lugar de sentir una inmensa paz y una satisfacción redentora, un pánico visceral se apoderó de su garganta. Comenzó a sufrir, en el más absoluto y hermético de los silencios, un síndrome del impostor verdaderamente paralizante. La presión por componer algo que lograra igualar o superar ese éxito estratosférico era una losa de toneladas aplastando su pecho cada vez que intentaba acercarse a una hoja en blanco. Su mente, frágil e hipersensible, no soportó el peso de la corona. Y fue entonces cuando, para silenciar las voces acusadoras de su propia inseguridad, la evasión nocturna dejó de ser un simple pasatiempo para convertirse en una necesidad imperiosa. La vida nocturna se intensificó hasta límites insospechados. Los momentos de alcoba con amistades íntimas y damas que revoloteaban al calor de su recién estrenada fama se convirtieron en su refugio más recurrente, una forma desesperada de buscar un afecto que en el fondo sabía vacío y puramente transitorio. En esos camerinos llenos de aduladores y en esas madrugadas interminables, las sustancias prohibidas comenzaron a ganar un terreno peligrosamente amplio en su rutina diaria. Sus demonios personales, aquellos que había mantenido a raya con la guitarra, ahora campaban a sus anchas, alimentados por dependencias químicas que la propia industria del espectáculo toleraba e incluso fomentaba, siempre y cuando el artista siguiera produciendo billetes.
Pero la rueda de la fortuna en el mundo del espectáculo gira a una velocidad de vértigo, y la caída, cuando el público decide mirar hacia otro lado, es de una violencia sorda y demoledora. De pronto, casi sin previo aviso, el calendario marcó el implacable cambio de década. Llegaron los temidos y revolucionarios años 90, y con ellos un huracán de nuevas modas, sonidos electrónicos y estéticas prefabricadas que barrieron de un plumazo los últimos vestigios de la década anterior. La televisión, esa bestia insaciable que devora rostros a un ritmo frenético, comenzó a buscar desesperadamente carne fresca, figuras jóvenes, moldeables y, sobre todo, exentas de la pesada carga de melancolía que nuestro protagonista arrastraba como una sombra perpetua. Las grandes marcas discográficas, esas mismas que habían descorchado botellas de champán carísimo para celebrar los millones generados por su voz, de repente sufrieron una amnesia colectiva verdaderamente vergonzosa. Cuando los ecos de su gran éxito televisivo dejaron de sonar con tanta insistencia en las radiofórmulas, el abandono fue quirúrgico, glacial y absoluto. Hilario experimentó en sus propias carnes la frialdad inhumana con la que esta industria despacha a sus juguetes rotos. Imaginen el tormento, la humillación indescriptible que supone pasar de ser el rey indiscutible de las ondas a convertirte en un completo extraño en los despachos que tú mismo ayudaste a financiar. El teléfono de su apartamento madrileño, que apenas unos años atrás no paraba de sonar con ofertas millonarias y adulaciones desmedidas, de repente se sumió en un silencio sepulcral, espeso, que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Comenzó el penoso y denigrante peregrinaje de llamar a puertas que antes se abrían de par en par, solo para encontrarse con secretarias que, con voz mecánica y ensayada, le informaban que el directivo de turno estaba reunido y no podía atenderle. La humillación de saberse ignorado por hombres que no sabían distinguir un acorde de una factura comercial fue la estocada final para su ya maltrecho orgullo de creador. Y así, mientras los neones de la ciudad seguían brillando para otros, él comenzó un descenso en espiral hacia los rincones más tenebrosos de su propia mente, un territorio hostil del que le resultaría prácticamente imposible regresar. El aislamiento se convirtió en su única muralla de defensa contra un mundo exterior que sentía profundamente hostil e ingrato, pero la soledad del genio es un arma de doble filo que termina rebanándote el alma. Aquellos amigos de conveniencia, esos parásitos sonrientes que le reían todas las gracias cuando el champán fluía a raudales en los reservados más caros de la capital, desaparecieron como por arte de magia en el instante exacto en que las luces se apagaron y las facturas empezaron a acumularse. Quedó completamente expuesto, desprotegido frente a una oscuridad mental aterradora. Entró en periodos de profunda, paralizante y clínica melancolía. Una apatía pesada, densa como el plomo, se adueñó de sus días, alejándolo por completo de las partituras, de los lápices y, lo que es infinitamente más trágico, de sus queridas guitarras, que empezaron a acumular polvo en los rincones de su casa como testigos mudos de un naufragio monumental. Fue una lucha invisible y titánica. El público, que seguía tarareando sus viejos temas de vez en cuando, ignoraba por completo el calvario que se desarrollaba en la intimidad de esas cuatro paredes. Sus intentos desesperados por salir a flote chocaban una y otra vez contra el muro implacable de sus hábitos destructivos. Se esforzaba sobrehumanamente por ocultar a sus escasos leales las dependencias químicas que le carcomían la voluntad, creando una fachada de normalidad que se resquebrajaba a la menor presión. Era el retrato vivo del artista consumido por el fuego de su propia sensibilidad, un hombre que tenía océanos de belleza en su interior, pero que no encontraba un solo faro que lo guiara en medio de su tempestad personal. Sin embargo, el instinto de supervivencia y, sobre todo, la acuciante necesidad económica, lo obligaron a salir de su encierro y a cometer el que sería el acto más doloroso de su misión: volver a enfrentarse a un público que ya no quería escuchar sus verdades. El regreso a los escenarios no tuvo absolutamente nada de triunfal. No hubo grandes carteles, ni entrevistas en suplementos dominicales, ni multitudes enloquecidas esperando bajo la lluvia. Fue un retorno dictado por la más estricta y cruda obligación de pagar las facturas. Se vio forzado a realizar lo que en el gremio se conoce amargamente como la gira de los fantasmas. Imagínense la escena escalofriante.
un hombre que había paralizado al país entero con su voz, un letrista venerado por gigantes como Sabina, viéndose obligado a arrastrar su amplificador y su guitarra por bares de mala muerte, oscuros, estrechos y semivacíos. Locales donde el penetrante olor a fritanga y a alcohol barato se mezclaba con el sonido del tintineo de los vasos y las conversaciones a gritos de parroquianos a los que su presencia les importaba un absoluto comino. El orgullo herido supuraba en cada actuación. Se subía a aquellos minúsculos y mugrientos escenarios intentando presentar sus nuevas composiciones, canciones desgarradoras que hablaban de la madurez, de la pérdida, del dolor auténtico, y la respuesta que obtenía del fondo del bar, de entre las sombras y el humo, era el grito destemplado de algún cliente embriagado exigiéndole que cantara la canción de los malditos gnomos del bosque o el tema de la serie de televisión. Querían al bufón que los entretenía con nostalgia, rechazaban tajantemente al poeta que quería abrirles las entrañas. Ignoraban todo su repertorio nuevo, profundo y maravillosamente maduro, reduciendo décadas de impecable trayectoria a dos simples estribillos comerciales. Hubo noches de enfrentamientos sutiles, de miradas cargadas de desprecio desde el escenario hacia las mesas, de ironías amargas pronunciadas al micrófono que el público ni siquiera era capaz de entender. Y al final de cada velada, al bajar los 3 tristes escalones de madera y guardar la guitarra en su estuche, la frustración lo devoraba. Regresaba a hoteles de carretera de 3 estrellas, sintiéndose no como un músico consagrado, sino como una caricatura patética de sí mismo, un mono de repetición condenado a complacer a una audiencia que no le tenía el más mínimo respeto intelectual. Y mientras él se desangraba noche tras noche en aquellos tugurios infames, decidió intentar un último asalto a la fortaleza blindada de la industria discográfica. Un movimiento desesperado que le revelaría el verdadero rostro de los nuevos amos del negocio. Creía, en un exceso de ingenuidad que resulta casi enternecedor, que la industria perdona los baches y que su inmenso currículum le serviría de salvoconducto. En la quietud de su apartamento, en esos escasos momentos de lucidez, donde las sombras daban una pequeña tregua, se dedicó a componer y grabar maquetas con la ilusión de un principiante. Empaquetó aquellas cintas con sumo cuidado, depositando en ellas la última gota de esperanza que albergaba su alma agotada, y las envió a los despachos de las principales discográficas de Madrid. Esperaba que alguien, algún directivo con un mínimo de memoria musical, reconociera el inmenso valor de lo que estaba escuchando. Pero los tiempos habían cambiado de una forma despiadada. Los antiguos productores, aquellos que compartían copas y cigarrillos en los años 70, habían sido reemplazados por una nueva generación de ejecutivos de trajes impecables, portafolios de cuero y corazones de silicio. Jóvenes ambiciosos salidos de escuelas de negocios que no conocían su legado, que no respetaban su monumental trayectoria y a los que el nombre de Hilario les sonaba a algo antiguo, caduco y carente de interés comercial. Las maquetas le fueron devueltas, una tras otra, acompañadas de cartas estándar redactadas con una cortesía tan gélida que quemaba. Aquel rechazo sistemático, ese desprecio absoluto por parte de unos directivos sin alma que juzgaban el arte mirando una hoja de cálculo, fue el golpe de gracia. Sintió que el mundo entero se había conjurado para silenciarlo, que no había un solo rincón en la industria musical dispuesto a albergar su arte. Ante tanta hostilidad, ante un exterior que le devolvía únicamente frialdad e indiferencia, tomó una decisión radical y dolorosa. Se replegó sobre sí mismo, cortó los escasos lazos que lo unían a la escena pública y se sumió en un aislamiento voluntario, un exilio interior donde los fantasmas del pasado se convirtieron en sus únicos, constantes y tormentosos compañeros de piso. Pero, como en los grandes dramas griegos, el destino tenía preparado un último e inesperado giro de guión, un pequeño e ínfimo rayo de luz en el nuevo milenio que, trágicamente, llegaría demasiado tarde para calentar un alma que ya estaba congelada para siempre. Odvet Gemini. El reloj avanzó implacable y el calendario nos empujó hacia el vertiginoso inicio de los años 2000. Fue una época extraña. Un momento en el que el mundo entero miraba hacia el futuro con una mezcla de fascinación y temor por los avances tecnológicos, pero en el que, paradójicamente, una ola de profunda nostalgia comenzó a invadir silenciosamente la cultura española. Aquella generación que había sido joven en la transición,
que había bailado en la movida y que ahora peinaba canas y pagaba hipotecas, empezó a mirar por el retrovisor de sus vidas buscando un ancla emocional. De repente, hubo un pequeño, minúsculo, pero significativo resurgir del interés por los autores clásicos, por aquellos poetas urbanos que habían puesto banda sonora a sus primeros desengaños amorosos. Como si de un capricho del destino se tratara, la industria musical, siempre dispuesta a rentabilizar la melancolía ajena, volvió a acordarse tímidamente de él. Se reeditaron algunos de sus viejos éxitos en formato digital y un público adulto, cansado del ruido estridente de la música prefabricada del nuevo siglo, volvió a reclamar su voz, serena y herida, en teatros selectos y salas de aforo íntimo. Para Hilario, este tibio renacer fue como encontrar un pequeño oasis en medio del desierto abrasador que había sido la década anterior. Su mirada, habitualmente ensombrecida por la apatía, recuperó un destello de aquella vieja ilusión de los años 70. Con una energía que muchos creían definitivamente agotada, se volcó en cuerpo y alma en la preparación de un proyecto que sentía como su redención absoluta. Lo tituló Una mirada diferente, un trabajo maduro, sereno, meticulosamente orquestado, que prometía devolverle por fin el lugar de honor que legítimamente le correspondía en el Olimpo de los creadores españoles. Parecía que la tormenta amainaba, que el genio atormentado había encontrado por fin el camino de regreso a casa. Pero, mis queridos amigos, las heridas del alma no se curan con unos cuantos aplausos de cortesía, y el abismo que llevaba dentro era infinitamente más profundo de lo que cualquier espectador sentado en una butaca de terciopelo podía llegar a imaginar. Esa recuperación, esa aparente resurrección artística que las crónicas musicales de la época celebraron con cierta condescendencia, fue en realidad el espejismo más cruel de toda su trayectoria. Los aplausos esporádicos, las palmaditas en la espalda en los camerinos y las críticas amables en los periódicos ya no eran suficientes para rellenar las inmensas grietas estructurales de su espíritu. El fantasma de la melancolía regresó, pero esta vez no lo hizo como una visita fugaz, sino que se instaló de forma permanente, reclamando cada rincón de su mente. Quienes tuvieron el amargo privilegio de compartir espacio con él en aquellos últimos meses, relataron más tarde, en voz baja y con la mirada empañada, las inquietantes confesiones a puertas cerradas que solía hacer. Hablaba con una lucidez aterradora sobre un agotamiento espiritual severo, una fatiga cósmica que no se aliviaba durmiendo. «Estoy cansado de remar a contracorriente», cuentan que le dijo a un íntimo amigo en una de esas madrugadas interminables donde las sombras de la habitación parecían devorarlo todo. El desgaste físico era innegable, un mapa de cicatrices trazado en su rostro, las huellas indelebles de una vida vivida siempre al filo de la navaja, soportando el peso aplastante de las decepciones continuadas, las traiciones discográficas y esa insoportable levedad del ser que lo acompañaba desde su juventud en Chamberí. Sus demonios personales, aquellas dependencias químicas y hábitos destructivos que había utilizado durante décadas como escudo contra el dolor del mundo exterior, le estaban pasando la factura definitiva, cobrando unos intereses que su frágil corazón de poeta ya no podía asumir. El cuerpo le pesaba, la guitarra le pesaba. El simple acto de respirar se había convertido en un esfuerzo titánico que vaciaba sus mermadas reservas de energía. Y así llegamos al momento más oscuro, a esos días asfixiantes donde el calor del verano madrileño parece derretir el asfalto y evaporar hasta la última gota de esperanza que queda en el aire. Agosto de 2006. Madrid en agosto no es una ciudad, es un desierto de asfalto abandonado por sus habitantes, un horno de 40 grados donde el silencio de las calles vacías resulta atronador. En los días previos al evento final, su comportamiento se volvió errático, impredecible, oscilando entre momentos de un silencio sepulcral y episodios de una urgencia febril por dejar todas sus cosas en orden. Había terminado por fin la grabación de su disco, había entregado las mezclas finales a la compañía y había cerrado la carpeta de su obra. Quienes analizan la psicología humana afirman que, a menudo, cuando un alma atormentada toma una resolución irrevocable, experimenta una extraña, gélida y perturbadora calma, la calma absoluta que precede al huracán, el alivio macabro de saber que el sufrimiento tiene fecha de caducidad,
Entregó ese último trabajo casi como quien entrega un testamento firmado ante notario, un documento musical que ahora, desgranado bajo la lupa de los acontecimientos posteriores, cobra un sentido verdaderamente escalofriante. Se encerró en la abrumadora soledad de su apartamento madrileño. Imaginen la atmósfera pesada, densa, casi irrespirable de aquellas últimas horas sin testigos. Las persianas bajadas para protegerse del sol implacable, el polvo flotando en los escasos rayos de luz que lograban colarse en la habitación, el silencio roto únicamente por el zumbido monótono de un ventilador y los ecos de una mente brillante que había decidido que ya no le quedaban motivos para seguir componiendo la melodía de su propia vida. Estaba solo frente a su reflejo, frente a su historia, frente al peso insoportable de un talento que lo había elevado a los altares para luego dejarlo caer sin red de seguridad. Y fue entonces, en la intimidad más absoluta de aquel encierro estival, cuando el reloj marcó la hora en que la música española perdería para siempre a uno de sus hijos más sensibles. El calendario señalaba el 16 de agosto de 2006. Un día fatídico que enmudeció de golpe a la prensa cultural, a sus compañeros de profesión y a toda una generación que había crecido bajo el paraguas de sus canciones. Fue el momento exacto en el que tomó una decisión fatal. Abrumado por la negrura de sus propios abismos, agotadas ya todas las reservas de esa vitalidad que irónicamente derrochaba en las canciones infantiles que lo hicieron rico a expensas de su propio bolsillo, buscó una salida equivocada al insoportable laberinto de sus demonios personales. El descubrimiento de lo ocurrido fue un mazazo demoledor. La conmoción inicial de sus allegados, de aquellos que encontraron la escena, dio paso a un grito ahogado que rápidamente se propagó por las redacciones de todos los periódicos del país. Su luz se apagó prematuramente, dejando tras de sí un vacío inmenso y un silencio ensordecedor que ninguna de sus melodías grabadas podía llenar. El mundo de la cultura se paralizó por un instante. Aquel hombre de sonrisa tímida y mirada infinitamente triste había emprendido un viaje sin retorno, y lo había hecho en la más estricta soledad, abandonado por un sistema que solo valora a los genios cuando ya no pueden reclamar sus derechos de autor. La fatalidad de su desenlace golpeó las conciencias de muchos. Pero en el negocio del espectáculo, incluso el dolor más profundo y genuino tiene un código de barras impreso en la solapa. Porque lo que ocurrió en las horas y días inmediatamente posteriores a su partida no fue un acto de contrición colectiva, sino un despliegue verdaderamente nauseabundo de la hipocresía humana en su máxima expresión. La mañana del 17 de agosto, el circo mediático abrió sus puertas de par en par. La misma industria, los mismos despachos con moqueta, los mismos ejecutivos de traje, a medida que le habían dado la espalda sistemáticamente durante 15 años, que le habían devuelto las maquetas con desprecio y que no le contestaban al teléfono, corrieron despavoridos a llenar los telediarios y los boletines de radio con homenajes póstumos bañados en lágrimas de cocodrilo. De repente, como por arte de una magia perversa, todos eran sus íntimos amigos. Voces engoladas hablaban de él en los programas de televisión, calificándolo de genio indispensable, de maestro de maestros, de pérdida irreparable para la cultura hispana. Y mientras los presentadores ponían cara de circunstancias frente a las cámaras, en los despachos de las discográficas se producía un fenómeno comercial tan macabro como predecible. Las ventas de sus discos, esos que acumulaban polvo en los almacenes porque nadie los quería distribuir, se dispararon de una manera astronómica. Sus álbumes se agotaron en las tiendas en cuestión de horas. La morbosidad del gran público, sumada a la repentina campaña de marketing disfrazada de homenaje, convirtió su fatalidad en el negocio más rentable del trimestre. La indignación de los que realmente lo amaron, de esos pocos amigos de verdad que estuvieron con él en los oscuros y mugrientos escenarios de los bares de carretera cuando nadie más creía en él, fue mayúscula. Asistían atónitos y asqueados al repugnante espectáculo de ver cómo aquellos que lo habían empujado al abismo con su indiferencia ahora se lucraban sin pudor con el eco de su tragedia. Fue el triunfo definitivo de la falsedad, el enésimo robo a un creador que, incluso habiendo dejado este mundo, seguía produciendo riqueza para los bolsillos ajenos. Pero Hilario, consciente de la calaña de sus verdugos corporativos, no se había ido sin dejar un mensaje cifrado,
un testamento perturbador escondido a plena vista en las pistas de aquel último y magistral disco. Aquel disco final, que llevaba por título el esperanzador y a la vez irónico nombre de Una mirada diferente, se transformó casi de inmediato en un objeto de culto, en una pieza de estudio forense para los críticos y admiradores que intentaban desesperadamente encontrar respuestas en sus surcos. Cuando los expertos se sentaron a escuchar detenidamente las 13 canciones que componían el álbum, el escalofrío que recorrió sus espaldas fue unánime. No se trataba de un simple trabajo de regreso a la industria, era, pura y llanamente, una carta de despedida meticulosamente orquestada. Cada acorde menor, cada silencio prolongado entre las estrofas, cada respiración captada por los micrófonos del estudio, destilaba una melancolía tan densa que resultaba casi insoportable. Las letras, que en una primera escucha superficial podían parecer simples reflexiones sobre el paso del tiempo, revelaban bajo la lupa del análisis un tono lúgubre, escabroso y absolutamente profético. Era un testamento sonoro en toda regla. Había versos específicos, frases lanzadas al viento, con una voz rasgada y cansada, que advertían claramente de su inminente y planificado viaje hacia el abismo. Mensajes ocultos a plena vista que hablaban de cerrar puertas, de apagar las luces, de un cansancio existencial que ya no encontraba consuelo en los aplausos ni en las guitarras. La terrible tragedia es que nadie, absolutamente nadie de su entorno profesional, supo o quiso descifrar esos códigos a tiempo. Los ingenieros de sonido que grabaron esas pistas, los productores que dieron el visto bueno final, todos pasaron por alto el desgarrador grito de auxilio de un hombre que estaba empacando las maletas de su alma para emprender un viaje sin retorno. Escuchar ese disco, hoy en día, es asomarse al precipicio de una mente brillante que ya había claudicado, una obra maestra que soporta el peso aplastante de saber que su creador cantaba desde el umbral mismo de la fatalidad. Pero el eco de esa voz herida no se desvaneció con su partida. Muy al contrario, comenzó a rebotar con una fuerza inusitada, alcanzando a oídos que jamás habían reparado en su existencia mientras él caminaba entre nosotros. Resulta una paradoja cruel, una de esas bromas pesadas que el destino reserva para los creadores genuinos, comprobar cómo las nuevas generaciones han rescatado su figura del injusto polvo del olvido. Entrados ya en pleno siglo XXI, una legión de jóvenes artistas, cantautores independientes y bandas de la escena alternativa comenzaron a escarbar en los inmensos y polvorientos archivos de la música española de los años 70 y 80. Y allí, sepultado bajo toneladas de pop comercial y estribillos prefabricados, encontraron el tesoro incalculable de sus composiciones. De repente, muchachos y muchachas que apenas habían nacido cuando la famosa serie de televisión paralizaba el país, empezaron a citarlo en sus entrevistas como una de sus mayores, más puras y más absolutas influencias. Comenzaron a florecer versiones modernas de sus himnos en plataformas digitales, tributos en pequeños locales bohemios que recordaban sospechosamente a aquellos tugurios donde él mismo se había dejado la piel y el orgullo décadas atrás. Es el doloroso fenómeno del descubrimiento tardío, el intento desesperado de una nueva ola de músicos por hacer justicia poética a una figura que la historia oficial había maltratado sin piedad. La vigencia de su mensaje es hoy más abrumadora que nunca. En una era dominada por la inmediatez, por la superficialidad extrema y por las conexiones virtuales vacías de contenido, esa tristeza de amor de la que él cantaba sigue siendo un sentimiento universal, un refugio cálido para las almas solitarias. Los jóvenes de hoy conectan con su melancolía porque reconocen en sus letras la verdad innegable del dolor humano, una verdad que no entiende de modas pasajeras ni de cifras de ventas. Qué ironía tan amarga y desgarradora pensar que el reconocimiento masivo, el respeto intelectual incondicional y la veneración de sus compañeros de oficio le llegaron exactamente cuando sus oídos ya no podían escuchar los aplausos. Y mientras su música renace en las voces de otros, la estela de su vida personal sigue envuelta en una densa bruma, dejando tras de sí un reguero de enigmas que continúan alimentando las tertulias y las investigaciones de los más curiosos. Los mentideros de la profesión, esos rincones oscuros donde se intercambian los secretos mejor guardados de la farándula madrileña, siguen susurrando sobre los archivos sin publicar que dejó atrás en aquel silencioso apartamento.
Quienes conocían sus métodos de trabajo afirman con total rotundidad que aquel último disco editado era solo la punta del iceberg de su producción final. Circulan rumores insistentes, leyendas casi urbanas, sobre cajones repletos de cuadernos de espiral gastados, con las tapas arrancadas, donde se amontonan cientos de letras inéditas, poemas desgarradores tachados con rabia y composiciones a medio terminar. Se habla también de cintas de casete y grabaciones caseras, registros íntimos de madrugadas de insomnio, donde solo se escucha su voz desnuda y el rasgueo lento de su guitarra, documentos sonoros que hoy estarían celosamente custodiados bajo llave por sus herederos, o, en el peor de los casos, perdidos para siempre en el oscuro vientre de alguna caja de mudanza. Pero más allá de los tesoros materiales, el verdadero enigma que sigue atormentando a sus leales es la eterna e insoportable pregunta de si aquel fatídico desenlace pudo haberse evitado. Psicólogos y expertos en la conducta humana que han analizado a posteriori los perfiles de los grandes creadores caídos coinciden en un diagnóstico estremecedor. Afirman que la vulnerabilidad de estos genios es la materia prima de su arte, pero también su talón de Aquiles. Plantean la dolorosa duda: si tan solo un directivo hubiera descolgado el teléfono, si un colega de profesión hubiera prestado atención genuina a la negrura de sus palabras en lugar de aplaudir mecánicamente la melodía, si alguien hubiera extendido una mano firme en el momento preciso para apartarlo de sus dependencias químicas, ¿seguiría hoy subiéndose a los escenarios? Es un laberinto de remordimientos colectivos, una herida abierta que la industria se niega a mirar de frente por puro pánico a enfrentarse a su propio reflejo en el espejo. Porque, mis queridos oyentes, la historia de este cantautor no es la crónica aislada de un hombre superado por sus circunstancias. Es el acta de acusación más severa contra un sistema entero diseñado para triturar el alma humana. Es imperativo que sentemos en el banquillo de los acusados a la mismísima industria del espectáculo. Hilario debe ser entendido no como un caso extraño, sino como un síntoma clarísimo de una enfermedad sistémica y profundamente arraigada en el negocio del entretenimiento. Hablamos de una maquinaria destructiva, un engranaje frío y calculador que se alimenta del talento sensible, lo exprime hasta extraer la última gota de rentabilidad comercial y cuando el artista se atreve a mostrar sus grietas, cuando exige tiempo para sanar o simplemente deja de ser la novedad de la temporada, lo desecha en la cuneta con la misma indiferencia con la que se tira un envoltorio vacío. El contraste con la actualidad resulta aterrador. Si nos detenemos a reflexionar, nos asalta una duda perturbadora. ¿Están los ídolos de hoy, rodeados de representantes de imagen, asesores de redes sociales y psicólogos de nómina, realmente más protegidos contra estas caídas emocionales abismales? La cruda realidad sugiere que no. El consumo de usar y tirar del arte se ha acelerado hasta niveles que nuestro protagonista jamás habría podido imaginar en sus peores pesadillas. Hoy en día, el público exige ídolos perfectos, sonrientes, que produzcan éxitos semanales sin descanso, y castiga con un olvido imperdonable y veloz cualquier muestra de debilidad o fracaso. El calvario silencioso de aquel creador de los años 80 es un espejo incómodo en el que la sociedad del espectáculo actual detesta mirarse, porque revela la hipocresía de un negocio que vende emociones enlatadas mientras empuja al precipicio a los seres humanos reales que las fabrican en sus horas más oscuras. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de las luces y las sombras de una existencia que encarna, mejor que ninguna otra, la dualidad insoportable del arte y de la vida misma. Al contemplar la totalidad de su inmenso legado, nos encontramos ante el resumen más majestuoso e incomprensible de los contrastes humanos. Un hombre que con una simple guitarra de madera y una voz cargada de verdad nos enseñó a volar como los pájaros sobre las miserias del día a día, mientras él mismo, en la más estricta intimidad, se hundía inexorablemente bajo el peso aplastante de un mundo que no lograba comprender y que jamás lo comprendió del todo. El inmenso y misterioso poder curativo de su obra es innegable. Sus estrofas han cosido heridas, han acompañado soledades infinitas y han salvado a miles de personas anónimas de ahogarse en la tristeza profunda de sus propias existencias, a pesar de la macabra paradoja de que él, el arquitecto de esos puentes de salvación, fue incapaz de construir uno para salvarse a sí mismo de la tempestad. Él nos regaló la magia infinita de la infancia
en forma de un pequeño duende del bosque y, al mismo tiempo, nos obligó a mirarnos en el espejo roto del desengaño adulto. Su paso por este mundo fue un relámpago fugaz, hermoso y terriblemente doloroso. Así que les propongo un ejercicio de memoria y de justicia la próxima vez que la nostalgia llame a su puerta. Cuando escuchen de nuevo esa melodía inconfundible brotar de la radio o de la pantalla, cuando la cadencia melancólica de sus primeros acordes llene el salón de su casa, deténganse un segundo a pensar. ¿Oirán simplemente al ídolo televisivo que amenizó las cenas de toda una nación? ¿O serán por fin capaces de escuchar al genio roto, al poeta desterrado que nos pedía ayuda a gritos desde el otro lado del micrófono, escondido tras la insoportable levedad de su propio éxito? La respuesta, queridos amigos, queda en el fondo de sus propios corazones. Hasta la próxima investigación en las sombras de la fama.